dan como fiel contestación. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Cuando leemos el texto de San Lucas que nos describe cómo nació Jesús, hay varios datos muy interesantes que nos pueden ayudar en nuestra meditación. En primer lugar, nadie sabe la fecha exacta en que nació Jesús. En aquel tiempo, en esa época, se celebraba la fiesta del sol naciente, lo adoraban. Los cristianos entonces introducen para nosotros el sol de justicia de Jesús. Celebremos el nacimiento de Jesús y comienzan a celebrar el nacimiento de Jesús, el sol naciente, contra esa costumbre pagana de celebrar el nacimiento del sol naciente después del frío invierno. Así es que ahí la fecha exacta no está, pero el sentido del nacimiento de Jesús sí está. Alguien dijo que si una persona de otro planeta viniera aquí a la Tierra el día de Navidad, diría que parece que es la fiesta del árbol. Todos lados el árbol adornado con foquitos de colores, con bombas, con borlas, tantas cosas. Es la fiesta del árbol. Pero no nos hemos dado cuenta de una cosa tal vez. El Salmo número 1. Dios es nuestro sol de justicia. Dios es nuestro sol de justicia. Nosotros celebramos la luz. Yo soy la luz del mundo. Y ese árbol para nosotros es el árbol que está junto al río, que da frutos en todas las épocas del año. Dios siempre está dando frutos, siempre es bendición, siempre es proyecto divino en beneficio de sus hijos. En la Biblia no se habla de Santa Claus,
Pero el mundo tiene su personaje más importante, es Santa Claus. Klaus en alemán quiere dar el nombre de un santo muy bueno que repartía regalos a los niños pobres. Y también por la chimenea de una casa un día dejó caer unas monedas de oro porque el señor de esa casucha, más que otra cosa, quería vender a sus hijas como prostitutas porque no tenía dinero. Y entonces él dejó caer esas monedas. De ahí viene la costumbre de que se habla de chimenea, que regalos en la chimenea, de ahí viene eso. Pero la Biblia no nos habla de eso, pero las costumbres de ese tiempo nos están hablando. Ahora, Santa Claus es un personaje que la sociedad de consumo ha creado. Les ha dado buena propaganda, hace que haya muchos gastos, hasta en demasía, y esa es la Navidad que la mayoría del mundo celebra. Piensen ustedes que también en África, que también donde hay musulmanes, también en la China los hindúes celebran Navidad, pero la Navidad es una fiesta del mundo nada más. Ellos no hablan de Jesús para nada. Si usted va al diccionario de la Real Academia Española, ahí claramente dice Navidad, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y se escribe con mayúscula. Así que Navidad solo quiere decir eso, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos somos tan débiles que nos hemos dejado robar hasta eso. Nos quieren robar la Navidad. Y muchos están diciendo, ya no digan Navidad, digan las fiestas de fin de año. No nos dejemos, estimados hermanos, Navidad. Y nosotros sabemos, es la palabra de Dios que se hace carne y viene a vivir entre nosotros. Y celebramos el cumpleaños de Jesús como celebramos nuestro cumpleaños. No permitamos que nos roben la palabra Navidad. Solo quiere decir una cosa en el diccionario de la Real Academia Española: nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Con mucha devoción lo dice el diccionario. Así es que Navidad solo quiere decir eso. La Navidad nos impresiona por muchas cosas. Cuando los ángeles se le aparecen a los pastores, les dan una señal, así como en los cuentos se da señales, signos. Les voy a dar unas señales, dice el ángel. Hoy les ha nacido el Mesías, el Salvador, y lo van a encontrar en pañales en un pesebre. El pesebre era el cajoncito donde ponían la comida para el buey y la mula. En ese tiempo a ninguna mamá ni papá se le iba a ocurrir poner a su niño en lugar de una cuna en un pesebre. Pero el pobre San José y la Virgen María se encontraron con esa tragedia que no tenían ni dónde alojarse. Dice expresamente la Biblia, no había lugar para ellos en la posada, para ellos. Para otros se había porque tenían dinero para pagarlo. Y entonces en la emergencia, el señor del establo muy buenamente ni conocía a José ni a María, pero él tenía un gran corazón y al verlos en el apuro seguramente les dijo: mire, yo les ofrezco mi establo, es cierto que no es cosa digna, pero es mejor aquí bajo techo y menos peligroso. Si quiere, entren en algún rinconcito, los acomodo, porque como es eso que van a hacer en un establo el Señor. Es que el Rey de Reyes y Señor de Señores no vino a jugar a ser hombre. Comenzó desde lo más bajo, en un pesebre, en un establo. Y su papá no era ningún rey, ni su mamá una reina, una aldeanita y un sencillo carpintero. Y entonces todo eso nos plantea a nosotros problemas de fe. Bueno, ¿y qué es eso? ¿Cómo hacer que el Mesías va a nacer en un establo? Y en aquel tiempo muchos se plantearon eso. Los magos de Oriente, en primer lugar, cuando por medio de un signo luminoso se les manifestó que había nacido el rey de los judíos, ellos se prepararon
con su potencia humana, llevemos buenos regalos, oro, incienso y mirra. Vamos a deslumbrar a ese rey para así hacer una alianza. Ellos iban confiados en sus dones, fueron humillados. ¿Y dónde nació el Mesías? ¿Y dónde nació el Mesías? Y aquí un dato interesante. Cuando llegan a Herodes, nada menos que a Herodes lo llevó su inteligencia, porque su inteligencia humana, lógicamente, ¿dónde está el mejor palacio aquí? Ahí van a ser el rey de los judíos y van a parar donde está el rey Herodes. Y el rey Herodes disimula. Hay un competidor que le quiere quitar el puesto y manda a llamar a los expertos en la escritura. Y los expertos en la escritura reciben la interrogación del rey: ¿dónde van a ser ese Mesías de los judíos? Y ellos fueron a investigar en la escritura. Y en el profeta Miqueas se encontraron que era en Belén de Judá. Aquí está. La Biblia les indicó dónde iban a ser. Se lucieron delante del rey, pero vean, tenían la escritura en la mano. En ese tiempo todavía no se llamaba Biblia, sino las escrituras. Tenían todos los conocimientos, pero no corrieron. Muy contentos, se lucieron de que conocían la escritura, la Biblia, diríamos nosotros, pero la Biblia no los llevó a correr e hincarse. Solo dieron la dirección. Y ese es el peligro de una religión muy intelectual. Sabemos todo, me considero cristiano, pero no tengo mi encuentro personal con Jesús. Entonces todo mi cristianismo se desmorona, se viene abajo. Con la Biblia en la mano, aquellos hombres no fueron a buscar a Jesús. Los magos de Oriente pidieron, por medio de la Biblia les dieron la dirección exacta y entonces encontraron a Jesús. Ya no lo encontraron en un establo, dice la Biblia, lo encontraron en una casa. En el establo Jesús nació por una emergencia, pero ahora habían pasado unos días y entonces José ya había conseguido una casita, no era ningún palacio. Los magos de Oriente van a ser humillados porque ellos buscaban el mejor palacio de Jerusalén y estaba aquel niño en una casita. Y ahí tuvieron ellos que humillarse. Los pastores fueron los primeros invitados de honor. A ellos fue el que les mandó la primera tarjeta de Navidad Jesús. Los pastores tenían fama de sucios y de mal hablados, pero tenían su corazón abierto. Los ángeles les anunciaron: miren, hoy les ha nacido en Belén un Salvador. Les voy a dar una señal, lo van a encontrar en un pesebre en pañales. Era una buena señal, porque en ese tiempo ninguno ponía en pañales a su hijito en un pesebre. Así es que aquellos van y gozosos, ellos no ponen obstáculos. ¿Cómo va a ser que el Mesías va a nacer aquí en un establo y no tiene ni cuna? Y su papá no es rey, es un carpintero, su mamá una aldeanita. No, ellos fueron y se postraron y Jesús les entró. Y dice, volvieron evangelizando, contando la buena noticia. Evangelizar quiere decir la buena noticia de Jesús. Se volvieron evangelizadores. Cuando alguien ha tenido su encuentro personal con Jesús, no puede callarse. Y este es un examen serio para muchos que vienen a la iglesia. Si no tienen deseos de evangelizar, deberían examinar si ya se encontraron personalmente con Jesús. Porque todos los que se encuentran con Jesús salen con deseos de hablar de Él, evangelizar, evangelio. Y muchos de los que vienen a la iglesia nunca han evangelizado a su familia. Quiere decir que han sido aplazados en el examen de cristianismo. No son cristianos de corazón, son de mente. Y la Biblia dice, si confiesas con los labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, entonces vas a alcanzar la salvación. Así es que, estimados hermanos, es un examen serio. Yo me puedo llamar cristiano. Los investigadores de la Escritura, aquí está, en Belén, lo dice el profeta Miqueas, se lucieron, pero no corrieron a buscar a Jesús. Una religión de la mente y no del corazón.
Y San Pablo dice, se cree con el corazón. Tiene que bajar de la mente al corazón para el encuentro personal con Jesús. Los pastorcitos tuvieron su encuentro personal, se volvieron evangelizadores y contentos les contaban a todos. Esto es muy importante y es cuestionante para cada uno de nosotros. Tengo yo el gozo de contarle a los demás cómo me encontré personalmente con Jesús, cómo yo era un católico de misa de domingo infaltable desde muchos años, pero nunca había creído con el corazón, solo con la mente. Muchos no han dado ese testimonio porque nunca ha habido ese proceso y eso es cuestionante y cada Navidad debe cuestionarnos seriamente y yo ya creo con el corazón, porque solo cuando se cree con el corazón llega la fe que salva. Eso es importantísimo y es lo que nos debe hacer meditar mucho en Navidad. Tal vez muchos, como los magos, sobre todo los intelectuales, a pura inteligencia quieren encontrar a Jesús, no pueden. A Jesús solo encuentra la persona que tiene el Espíritu Santo. Solo con la mente nadie va a llegar a Jesús. La fe viene como resultado de oír la palabra que expone el mensaje de Jesús. La palabra de Dios. Así es que es la palabra de Dios. Es algo muy espiritual. Alguien puede ser un genio intelectualmente aquí, pero puede ser que un campesinito que apenas sabe leer tenga la salvación, no sepa tanto como es intelectual, pero él ya tiene su encuentro personal con Jesús y por eso se va a postrar ante el Señor. El otro puede hablar de todo lo que sabe acerca de Jesús, pero no le llega la salvación porque no tiene todavía la fe del corazón. Y este examen es muy importante en el tiempo de Navidad, en que todos parece que se convirtieron en cristianos. Todos hablan de Navidad porque tienen bombas, porque tienen árbol, porque tienen tamales, porque tienen mucho licor. Dicen que son cristianos y que están celebrando la Navidad, pero ahí no hay oración. Y si entonan villancicos, les interesa más el tambor y el burrito que Jesús. Y eso es lo triste. En muchos nacimientos en las casas, todo esplendor. Y ahí, en un rinconcito, un muchachito de barro que dicen que es Jesús, chiquitito, para conservar la tradición. Es que no lo tienen en el corazón. Jesús es el centro del nacimiento. No puede ser ese muchachito de barro ahí que tienen ahí por compromiso. Algunas familias conservan a su gran niño de tradición. Es el centro de la Navidad. Jesús es el centro de la Navidad. Ni la Virgen María, ni San José. Solo Jesús es Dios. No podemos adorar a la Virgen María ni a San José. Cometeríamos un pecado de idolatría. Solo podemos adorar a aquel muchachito. Pero es que la palabra de Dios hecha carne y lo va a demostrar con su muerte y resurrección. Entonces, no es así nomás que vamos a creer, es un proceso largo y difícil, pero el Espíritu Santo, como la estrella que llevó a los magos, nos va llevando hasta que baje a nosotros. Los magos fueron humillados, ellos sabían mucho, pero se confiaron en su ciencia y ellos con su ciencia, nada menos que fueron a parar al palacio de Herodes. Imagínense qué contradicción. Herodes que quiere matar al niño y ahí fueron a parar con su inteligencia los magos de Oriente. Hasta que por medio de la palabra de Dios les dieron la dirección exacta. Y los que sabían intelectualmente dónde estaba el texto del profeta Miqueas, esos no corrieron. Y esos son los que hablan de Navidad, 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 nació en Belén, pero no corren a postrarse. Y esa es la Navidad de muchos, estimados hermanos, es la Navidad de muchos. En la Biblia aparece un sacerdote llamado Simeón. Su esposa se llamaba Isabel. Siempre habían querido tener un hijo y nada, hasta que llegaron ancianitos. Y un día el Señor le manda un ángel a Zacarías, que era sacerdote, muy religioso, y le dice: Zacarías, te traigo una buena noticia, un evangelio.
que vas a tener el hijo que siempre has querido. Y aquel dice, eso no se puede. Y el ángel le dice, te vas a quedar mudo por no creer. Y el otro se quedó mudo en ese momento. Y pasaron los 9 meses. Pasaron 9 meses. Hasta que nació el niñito que se va a llamar Juan Bautista, se le soltó la lengua. Hermanos, uno si no tiene fe, no puede cantar en Navidad. El canto religioso, el villancico debe salir del corazón, pero si no tenemos fe no sale del corazón. Algunos la Navidad tienen música muy movida que de religioso no tienen nada, pero para ellos Navidad no les puede salir del corazón. Es la Navidad pagana del mundo, es la Navidad de Santa Claus. Santa Claus para muchos prevalece más que Jesús y es lo que ellos están celebrando. Los magos de Oriente entonces tuvieron que ser humillados. Nosotros también tenemos que humillarnos para poder llegar donde Jesús. Simeón estaba lleno del Espíritu Santo y por eso dice que cuando llevaron al niño a los 8 días al templo para presentarlo, imagínense usted el gentío que había ahí, así como para los bautismos, y los niños que chillaban y gritaban, tal vez alguno pasaba junto a la Virgen María, como chilla ese niño y esa señora tan imprudente que no lo calla. Pero llegó Simeón y dice, estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces se presentó a la Virgen María y le dijo, señora, permítame. Tomó a su niño y lo levantó y dijo, gracias, Señor, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Y muchos de los que estaban ahí habrán dicho, viejito chiflado, ese niño que chilla tanto Salvador, a ese se le sobó el tornillo. Y sin embargo, era el único que estaba dando en el clavo. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Hermanos, la estrella que simboliza el Espíritu Santo debe meterse dentro de nosotros. Los magos de Oriente solo veían astronómicamente, identificaron la estrella, pero no se les había metido en el corazón todavía. Tuvieron que ser humillados y entonces se postraron y entonces sacaron sus regalos, ya no para hacer alianza, sino para rendirse ante el Señor. Y ese es el proceso de cada uno de nosotros. La Navidad no llega hasta que no tomemos a Jesús y digamos, gracias, Señor, porque este es mi Salvador. Así como dijo el anciano Simeón, solo él, pero es que estaba lleno del Espíritu Santo. Los demás no. Y los demás hasta criticando a la Virgen María que no callaba aquel muchachito que estaba chillando. ¿Qué iba a hacer el Mesías si el papá que lo llevaba era un carpintero? Pero Simeón, gracias, Señor, porque mis ojos han visto a tu Salvador. La Navidad a eso nos debe llevar, estimados hermanos, a postrarnos. Gracias, Señor, porque este es el que me salva, me salvó. Nos debemos sentir salvados. Si uno es cristiano, se debe sentir salvado, pero cristiano de corazón. Ese tiene que decir, gracias, Señor, porque yo me siento salvado en este momento, porque yo creo en ti. Por medio del Espíritu Santo, tú ya estás dentro de mí y yo creo en ti. Fíjense ustedes, estimados hermanos, que en la actualidad en Belén hay una iglesia maravillosa, grande, de 2 niveles. En el nivel de abajo, como quien dice subterráneo, ahí hay una cruz de plata, una estrella de plata linda. Y en latín ahí dice, hic puer natus ex Maria Virgine. Aquí nació el niño de María Virgen. Impresionante llegar a ese lugar, tocar ese lugar. Aquí nació Jesús. Aquí nació Jesús. A eso nos lleva la Navidad de fe. La Navidad de fe no nos ayuda a bajar allá. Mejor nos quedamos en lo alto nada más. Y aquí una cosa interesante. En esa gran iglesia, los que no eran cristianos, para ofender a los cristianos, entraban a caballo en su templo.
Y el cristiano no tenía armas ni quería armas para defender eso, pero el Señor les dio sabiduría. Entonces hicieron una puerta muy chiquita. Uno debe entrar agachado y no debe ser muy gordito porque si no, no logra pasar una puerta chiquita. Y ahí se entra a esa basílica de Belén. Hermanos, para llegar a Belén hay que agacharse. Si uno está muy inflado, no llega. Hay que agacharse. Hay que ser humillado por la fe. Ese muchachito que nace en un pesebre, en un establo que no tiene soldados, ni coronas, ni trono, me hinco. Y como el anciano Simeón lo tomo y digo, gracias Señor, porque estoy tomando a mi Salvador. Esa es la Navidad. Hasta que uno no llegue a eso, uno no está celebrando Navidad cristiana, está celebrando otras cosas. Y por eso el día de hoy le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestra mente, nuestro corazón. ¿Saben ustedes qué quiere decir Belén? Belén quiere decir la casa del pan. Qué interesante esto. Belén quiere decir la casa del pan, y cuando Jesús predique en la última cena, va a decir, yo soy el pan de vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y yo soy el pan de vida. Belén, la casa del pan. Y qué interesante esto. En la Biblia, en Miqueas, centenares de antes que naciera Jesús, ya el profeta Miqueas había recibido la revelación, va a ser en Belén. El día de hoy, estimados hermanos, le damos gracias al Señor, porque nuevamente nos da la oportunidad de habernos preparado durante 4 domingos de Adviento para purificarnos, para crecer en la fe, para, como los magos de Oriente, ser humillados y humillarnos, y entonces encontrarnos personalmente con Jesús, como se encontraron los pastores. Qué impresionante para José y María. Los demás llegaban, miren el Mesías, y tenían ideas lejanas, pero ellos cuando tocaron, dijeron, estamos tocando a Dios. A la Virgen María se le había dicho, Él es el Salvador, el Mesías, el enviado, el Cristo, porque viene para salvar a los hombres de sus pecados. Cuando ella tocó a su niño, supo que estaba tocando a Dios. José también sabía que estaba tocando a Dios. Los demás no. Los demás poco a poco comentaban, sobre todo algunos chismes. Dicen que nació por ahí, pero no fueron corriendo. Y aquellos tenían la Biblia en la mano, la Escritura. Se lucieron. Miqueas, aquí, vean este pasaje. Lo sabían todo, pero no corrieron. Hermanos, démosle gracias a Dios que a través de su palabra nos enseña el camino, que a través del Espíritu Santo, como la estrella que dirigió a los magos, nos dirige. ¿Para qué? Para que nos hinquemos, que no estemos buscando palacios, coronas, soldados, lanzas, tronos, que nos hinquemos y digamos, gracias Señor, porque un día tuve mi encuentro personal contigo y me siento salvado, y te suplico que no pierda esa salvación que tú me concediste un día. Hermanos, esa es la Navidad cristiana. ¿Cuál es la Navidad que usted va a celebrar el día de hoy? ¿La Navidad de Santa Claus o la Navidad de Jesús? Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.